Dios les bendiga. Vamos a dar principio al día 2 de el estudio La mente de Cristo. Estamos, recuerden, en la unidad número 1. Estamos viendo características de una mente semejante a la de Cristo. Ya vimos 3 características y estas fueron una mentalidad, una mente viva, una mente perseverante y una mente humilde. Aquí están. Usted lo quiere copiar, también puede copiar también estas que están acá. Ok. Ahí está. Ve en esta página. Pero también tiene que leerlo. No solamente copiar. Bien, hoy vamos a ver la cuarta característica de una mente semejante a la de Cristo, y esta es una mente pura. Pablo trata acerca de la mente en Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí se describe la pureza como el estado natural del cristiano. Se llega a la impureza por la corrupción de la mente y la conciencia. El versículo de la meditación de esta mañana lo tenemos aquí. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muchos se están ocupando de la carne, inclusive cristianos. Estoy viendo que cristianos están moviéndose hacia la carne, hacia las cosas mundanales. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El nombre que vamos a aprender hoy es Jesucristo, imagen del Dios invisible. En Colosenses 1:15 está el nombre. Y la oración para comenzar la lección de esta mañana es: Señor Jesús, imagen del Dios invisible, muéstrame al Padre. Ayúdame a llegar a conocer al Padre mientras me revelas cómo es Él. Como Él es invisible, ayúdame a fijar los ojos en ti y en el ejemplo de tu vida. Amén y amén. ¿Cuál es una característica de una mente semejante a la de Cristo? Pura. Es difícil mantener la pureza aún para el que está lleno del Espíritu de Dios y creciendo en Cristo. Una razón es el constante ataque de la información sobre nuestros sentimientos. Un ataque. Sufrimos ataques diariamente, a cada momento. El tentador tiene oportunidades para llevarnos a esferas, a niveles de pensamientos nunca antes conocidas. Por ejemplo, la televisión puede conducir las impurezas hasta la intimidad misma del hogar. Cuando los cristianos están viendo una novela, por ejemplo, donde los autores principales están en adulterio, cuando están viendo una película de misterio, de demonios, están introduciendo impurezas. Cuando están viendo programas de juventud, cómo se visten, las modas y todo eso, y los hijos están imitándolos con esas prendas que son muy que dejan ver mucho el cuerpo de la señorita, del muchacho. Están introduciendo impurezas. Y también esos juegos
esos programas de juegos, ¿verdad? Donde se incita a tener más y más y más y más, ¿verdad? Entonces se introduce la impureza de la avaricia y así sucesivamente otras cosas, ¿verdad? Que vienen a la vida del cristiano. Entonces que hay que tener cuidado porque el pecado está en todas partes. El escritor dice, a fin de vencer las tentaciones hacia la impureza, usted tiene que desear ser puro. Necesitamos tener eso en nuestra mente. Señor, yo quiero vivir la pureza de acuerdo a tu palabra. Así como tú fuiste puro, Señor, queremos ser puros nosotros también. Si no puede leer bien, usted siga leyendo ahí en su libro. Ok, entonces a fin de vencer las tentaciones hacia la impureza, debemos desear de todo corazón ser puros. ¿Cómo? Orando, ¿verdad? Cuando viene la tentación que nos invita a hacer cosas impuras, rápido busque al Señor para que le dé victoria sobre esa tentación. Si su deseo de pureza es sincero, Dios le va a proporcionar una manera de vencer esa impureza que viene a su vida. La fortaleza viene antes que la tentación, no durante ella. El vencer es un acto previo. Implica el tomar la decisión de permanecer puro antes que llegue la tentación. Entonces, la victoria me da sobre la tentación. Hay que ser firmes, hay que fortalecernos en el Señor. ¿Cuál es una manera más segura de conservar la pureza frente a la tentación? Con una mente pura. Me da deseando la pureza y orando, por supuesto. La siguiente característica de una mente semejante a la de Cristo es una mente sensible. Ok, es una mente sensible. Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos la noche de la resurrección, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ok, recuerdan, estaban todos temerosos ahí en la casa de no sé quién, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo se les aparece. Y entonces eso les ayudó a ellos a comprender lo que estaba escrito del Señor Jesucristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy el Señor no pudiera abrir algunos entendimientos. Cuando Jesús escogió a los discípulos, reconoció en ellos una virtud que los hacía personas idóneas para 3 años y medio de instrucción intensiva. Los discípulos no siempre aprendieron rápidamente, pero eran dóciles y al menos querían aprender. Hubo discípulos que dijeron, pues esto es muy difícil, mejor ahí nos vimos, y se alejaron. ¿Recuerdan? Pudiéramos llamar a esta virtud receptividad, ser receptivos, pero las connotaciones modernas de esa palabra le dan un sentido extraño a la virtud con la que Jesús estaba trabajando. Ellos fueron sensibles a sus enseñanzas. ¿Ok? La sensibilidad debe de dirigirse a Dios. Me estoy brincando. Observamos lo contrario de sensibilidad. ¿Qué es lo contrario de sensibilidad? Hablamos de los israelitas en el desierto, por ejemplo. Pablo dice que el entendimiento de ellos se embotó. Vea usted el versículo 14, ahí de 2 Corintios 3, 12 al 13. Pablo nos dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Que esto es tremendo, ¿verdad? Que los judíos estén así. En Cristo, sin embargo, se quita el velo. La torpeza espiritual de los fariseos y de los saduceos
era intencional. Eran presumidos en su propia justicia y no comprendieron la venida de su Mesías. Ser sensible a Dios es ser ser insensible. Ser insensible es ser espiritualmente torpes, ¿verdad? A las cosas del Señor. La sensibilidad debe dirigirse a Dios. Debemos de dirigirnos a Dios, ¿verdad? No debemos ser sensibles a cualquier cosa y a todas las cosas. Los discípulos fueron sensibles cuando pidieron: Señor, enséñanos a orar. En esta petición no estaban simplemente envidiando el gran poder de Jesús para realizar milagros. Antes se les había dado autoridad para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Más bien percibían en Jesús una relación con su Padre que deseaban imitar. Jesús era profundamente espiritual y ellos querían esa virtud de espiritualidad en su propia vida, ¿verdad? En su propia vida. Vamos en este pasaje, ya vamos a terminar esta página. Es indispensable la sensibilidad para el progreso en la vida espiritual. Usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede cultivar esa sensibilidad? Una manera es dedicándole tiempo al estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos específicamente para que comprendieran las Escrituras. Dios quiere que usted comprenda su palabra, pero usted no puede comprenderla si no le dedica tiempo a su lectura. Necesitamos leer la palabra de Dios. También la oración sensibiliza su espíritu. Otra vez, la oración sensibiliza su espíritu. Cuando los discípulos quisieron imitar a Jesús, le pidieron que les enseñara a orar. ¿Cuáles son las dos disciplinas? ¿Cuáles son las dos disciplinas que pueden indicar una mente sensible? Aquí lo tenemos arriba. ¿Lo ven? Leer las Escrituras y orar. Hay que pedirle a Dios, hay que orar por esa mente sensible. Muchas personas cuando escuchan al predicador, al que está predicando, nomás algunos están viendo cómo está vestido, cómo trae la corbata, si es que trae corbata, y si no trae, ¿por qué no trae? Y cómo habla, titubea. Y así sucesivamente, muchas cosas, ¿verdad? Pero no están escuchando el mensaje de Dios, no son sensibles a la palabra de Dios. Entonces, aquí nos recomienda las tarjetas para la mente de Cristo, que están al final de este libro, y que son algunos de los instrumentos que se le proporcionan para ayudarle. Las tarjetas, ¿ok? Yo ya corté estas 3 tarjetas, les había dicho que no las cortaran, pero a ver, ok, pero córtenlas. Yo corté estas 3 porque vienen juntas. Estas 3 se usan juntas, ok. 3 fases en el cultivo de la mente de Cristo. Unidad 3, este es lo que va. No, pero estas vienen de la unidad 3 ya avanzado. Pasaje para memorizar, el de Filipenses. Pues bien, vaya al final del libro y arranque, así como están las 3 seguiditas, que están relacionadas con esta unidad y día.
Bueno, para cultivar la sensibilidad se necesita dedicar tiempo al estudio de la Biblia y a la oración. Aquí están, leer las Escrituras y orar. Mientras la idea está fresca en su mente, dedíquele algunos minutos a la memorización de Romanos 12:2 en la tarjeta 3A. A ver dónde tengo la tarjeta 3A. Unidad y me estoy dando cuenta que no tengo unidad 1. Ah, sí, aquí está. Pensé que no la tenía. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús fue sensible a su Padre. Vamos a ver que se... a ver que se enfoque aquí. Ahí está. Jesús fue sensible a su Padre en sumo grado. Jesús dijo: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nada hago por sí mismo, dijo el Señor Jesucristo. Ok, ahí está. Se ve medio borrosito. Ahí está más claro. Ayudó la pluma para enfocar. Es un enfoque automático. Él afirmó que veía lo que el Padre estaba haciendo, que oía lo que el Padre estaba diciendo, que no hacía nada independiente del Padre y que era enseñado por el Padre. Jesús dedicó a iniciar la mente del Padre y su imitación fue exacta. Lo que el Padre es para el Hijo es Cristo para usted. Jesús vio al Padre, nosotros debemos de ver a Jesucristo. Jesús imitó al Padre. Usted debe de imitar a Cristo, debemos de imitar a Cristo. Jesús vio la actividad del Padre, usted debe de prestar cuidadosa atención a la conocida actividad terrenal del Señor Jesucristo. También a su actividad presente hoy en día. Jesús oyó del Padre. Usted debe de oír del Señor Jesucristo. Jesús fue enseñado por el Padre. Usted es enseñado por Jesús. Jesús no podía hacer nada independiente del Padre. Usted no puede hacer nada independiente de Jesucristo. Cuando hacemos unas cosas hacemos cosas o interpretamos a nuestra manera lo que está en las Escrituras, caemos en errores doctrinales, en herejías. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Jesús tenía una estrecha comunión con el Padre. Nosotros debemos de tener una estrecha comunión con el Señor Jesucristo. La sexta característica, es la tercera en este día 2. Pero la sexta de las 6 características de la mente de Cristo es pacífica, una mente pacífica. Ya en Romanos 8:6 nos ha dado la palabra vida para aplicarla a la mente espiritual. También nos da otra palabra, el ocuparse del espíritu es vida y es paz. La mente espiritual debe de ser pacífica. Si usted busca las cosas del Señor, aprende del Señor, usted va a tener un espíritu pacífico. No es algo que podamos lograr por nosotros mismos. ¿Ok? No es algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Déjenme busco que se aclare aquí. Bueno, usted tiene su libro. La paz es un fruto del Espíritu.
no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Su responsabilidad es poner su mente en el Espíritu. La obra de Dios es proporcionar la paz. ¿Ok? Nosotros debemos de buscarla. Jesús tuvo paz. Su vida estaba por completo libre de pecado y de los estragos del sistema del mundo. Él les prometió a los discípulos descanso. A ver. A los que estaban cargados, ¿verdad? La traducción está un poquito equivocada aquí. ¿A quiénes prometió descanso? A los que estaban trabajados y cargados. O sea, cansados de este mundo, de vivir en este mundo. Usted haya descanso al llevar el yugo de Jesucristo. Él dijo, lleven mi yugo que es fácil de llevar. Ahora, mencionen las 3 características restantes de una mente semejante a la de Cristo. Ya vimos que la primera era viva, la segunda perseverante, la tercera humilde y la cuarta es pura. La quinta es sensible y la sexta es una mente pacífica, la que acabamos de ver. Para resumir la unidad de esta semana, debemos de hacer 3 cosas a fin de cultivar la mente de Cristo. ¿Cuáles son 3 estas cosas que debemos de hacer? Déjeme subo tantito el libro. Poner su mente renovar su mente y ceñir su mente. O sea, poner nuestra mente a la disposición de aprender y ser como el Señor Jesucristo. Renovar nuestra mente, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Espiritualmente. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y debemos de ceñir nuestra mente con la palabra del Señor. Al hacer estas cosas, ¿qué dice la palabra de Dios? Se me mueve. A medida que usted avance en este curso, déjeme leo a mi manera esta parte, una vez más. A medida que avancemos en este curso, estaremos participando de una de estas actividades mentales. El Nuevo Testamento menciona 6 características que tendrá su mente: viva, perseverante, humilde, pura, sensible y pacífica. Cuando participa en estas actividades mentales, usted está obedeciendo la Biblia y siendo semejante a Cristo. Cada una de las unidades se relacionarán con uno de esos adjetivos clave de una mente semejante a la de Cristo. Vamos a orar al terminar la lección hoy. Repase las 6 características de una mente semejante a la de Cristo en la tarjeta 2A y pídale a Dios que obre en usted para mostrar estas 6 características. Señor, gracias por este estudio. Señor, nos guía usando tu palabra para que nosotros busquemos ser como Cristo, Señor, y tener estas 6 cualidades inherentes de nuestro Señor Jesucristo, que fueron y las pudimos ver al leer los evangelios. Era siempre una mente viva, Señor, en ti, una mente que vivía en ti, Padre Santo, en tu palabra. Una mente perseverante en hacer tu voluntad hasta morir en la cruz por nosotros. Él fue humilde, Señor. Él no fue una persona violenta contra sus discípulos. Lo fue contra el enemigo, Señor, pero no con sus discípulos, porque él fue humilde. Él lavó los pies de sus discípulos, Padre Santo. Permite que así nosotros seamos humildes como tu Hijo Jesucristo,
que nos ayudes a obtener una mente pura, Padre Santo, que rechacemos las cosas pecaminosas, las impurezas que nos atacan, Padre bendito, y que nos hagas sensibles cuando escuchamos tu palabra, cuando leemos tu palabra, Señor, para obedecerla y asimilarla en nosotros y vivirla, Señor. Y así también podamos tener una mente en donde la paz, y que seamos personas de paz también, reine en nosotros, Padre bendito. No solamente tener paz en nuestro corazón, sino paz en nuestro medio ambiente, Señor, con los demás. Ayúdanos, Padre bendito, en el estudio en la guía de este libro, y ayúdanos, Padre Santo, a vivir lo mejor posible las características de nuestro Salvador Jesucristo. Y por Él te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Pues así terminamos el día 2. Y entonces, y así, pronto voy a hacer la unidad número 3 para que usted vaya ahí activado, y estaremos caminando juntos, día tras día. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo estudio.